Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del graduado en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. Es del ámbito científico-tecnológico, la opción de enseñanzas aplicadas y pertenece a la primera convocatoria de 2017. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos necesarios para resolver este examen son operaciones con números reales, ecuaciones, funciones lineales, estadística, área de un cilindro, fracciones y porcentajes, gráfica de enfriamiento, biología, electricidad e informática. Como veis, un examen muy completo. Y no olvidéis suscribiros al canal y activad la campanita si queréis seguir recibiendo vídeos como este. Y os agradecería que me dejarais un buen like. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Calcule el resultado de las siguientes expresiones indicando los pasos intermedios para obtener el resultado final. Bueno, ahí tenemos las operaciones que hay que hacer. En primer lugar, debemos recordar lo que dice la jerarquía de las operaciones. Nos dice que primero hay que hacer los paréntesis, en segundo lugar tienen preferencia potencias y radicales, en tercer lugar multiplicación y división, y por último, suma y resta. Vamos por la primera operación. El 3 lo vamos a dejar solo, ya que no se puede restar con el 4, ya que el 4 está multiplicando. Ahí tenemos un corchete y dentro un paréntesis. Por lo tanto, vamos a hacer primero el paréntesis que hay dentro del corchete. 4 menos 5 podéis ver que he escrito que es menos 1. A continuación, vamos a hacer esa multiplicación que tiene preferencia sobre la resta. Menos 2 por menos 1, que como podéis ver he escrito más 2. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, porque si no, solo mirándolo esto no se aprende. A continuación podemos ya resolver el paréntesis. Lógicamente 3 más 2, 5. Y ahora, en la operación 3 menos 4 por 5 tiene preferencia la multiplicación. Por lo tanto haremos 4 por 5, 20. Quedándonos 3 menos 20, y al ser el 20 más grande que el 3, el resultado final al hacer la resta será menos 17. Vamos a hacer ahora la operación con las fracciones. De nuevo, el primer término lo vamos a dejar igual, ya que está siendo restado por otro término que está compuesto por una multiplicación. Por lo tanto, en primer lugar vamos a hacer ese paréntesis que hay ahí en pantalla, 3 medios menos 2, para ello hacemos el mínimo común múltiplo, que es 2. 2 entre 2 es 1, por 3, 3, y 2 entre 1 es 2, por 2, 4. Ese 1 es el denominador que hay debajo del 2, ya que cuando tenemos un número entero, el denominador de ese número entero es un 1. Operamos 3 menos 4 y nos queda menos 1, partido 2, tal como tenéis ahí en pantalla. Ahora ya podemos hacer la multiplicación teniendo en cuenta dos cosas, que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, y que un signo menos por otro signo menos se transforma en un signo positivo. Por ello nos queda 2 tercios más 7 sextos, ya que 7 por 1 es 7 y 3 por 2 es 6. Hacemos el mínimo común múltiplo de 3 y de 6, que es 6, y operamos, llegando al resultado final del ejercicio, 11 sextos. El ejercicio dice lo siguiente. Resuelve las siguientes ecuaciones. Ahí tenemos una ecuación de primer grado y vamos a operar para poder resolver, ya que hay corchetes y paréntesis. Lo que vamos a hacer aquí es, en primer lugar, operar aplicando la propiedad distributiva los paréntesis con los números que multiplican. 2 por x menos 5 es 2x menos 10 y menos 3 por 2x más 7 es menos 6x menos 21. A continuación, como hay un signo menos delante del paréntesis, voy a quitar ese paréntesis cambiando el signo de todos los sumandos que hay dentro de él. Por eso me queda x más 1 menos 2x más 10 más 6x más 21 igual a 4x menos 8. A continuación voy a escribir todas las x a un lado de la igualdad y todos los números al otro, sabiendo que al pasar de un lado al otro del igual hay que cambiar el signo del término. Por eso me va a quedar x menos 2x más 6x menos 4x, porque tenía 4x y al pasar al otro lado me queda menos 4x, y en el lado derecho de la igualdad nos quedará menos 8, menos 1, menos 10, menos 21.
Hacemos la suma de todos los términos y me queda que x es igual a menos 40. Y esa es la solución de la ecuación. En el apartado B nos piden que resolvamos una ecuación de segundo grado. 3x cuadrado menos 12 igual a 0. Como podéis ver, es una ecuación de segundo grado incompleta. Para resolver este tipo de ecuaciones de segundo grado incompletas, lo que vamos a hacer es despejar la x como que fuera una ecuación de primer grado. Es decir, vamos a pasar el término numérico al otro lado de la igualdad, escribiendo 3x cuadrado igual a 12. A continuación el 3 pasa dividiendo y nos queda x cuadrado igual a 12 entre 3 igual a 4. Y ahora ya terminamos de resolver la ecuación, quedando x igual a más menos la raíz cuadrada de 4, es decir, x igual a más menos 2. El ejercicio dice lo siguiente. Un vendedor de pólizas de seguros tiene un sueldo fijo de 500 euros mensuales y además recibe una comisión de 60 euros por cada póliza realizada. Realiza una tabla de valores que refleja el sueldo que cobrará para los siguientes números de pólizas mensuales. 1, 2, 3, 5, 10, 15 pólizas. Halla la expresión algebraica de la función que da su sueldo mensual dependiendo de las pólizas realizadas, indicando el tipo de función obtenida. ¿Cuántas pólizas debe hacer para ganar 2.000 euros al mes? Vamos a resolver el ejercicio porque nos preguntan unas cuantas cosas. Llamamos y al valor del sueldo mensual del vendedor y x al número de pólizas que ha vendido. Mucho cuidado, esto hay que ponerlo en el examen. Los profesores no son adivinos y tienen que saber qué es lo que significa cada una de las variables que vamos a poner. En la función ponemos que el número de pólizas, por lo tanto, va a ser x y vamos a escribir en esa columna las pólizas que nos ha dicho el ejercicio. Y el sueldo mensual lo vamos a calcular sustituyendo. 500 más 60 por 1 es el sueldo que ganará cuando venda una póliza. Es decir, los 500 euros fijos más 60 euros por la única póliza que han vendido. En cambio, cuando son 15 pólizas, que es el último de los casos, sería 500 más 60 por 15. Es decir, los 500 fijos más 60 por 15, la parte variable. Es decir, la parte correspondiente al hecho de que ha vendido 15 pólizas. Como le pagan 60 euros por cada póliza, gana 60 por 15. En total, 1.400 euros. El resto de valores los podéis hacer vosotros en la libreta y comprobar que obtenéis lo mismo que yo. La expresión analítica, por lo tanto, se puede deducir que será y igual a 500 más 60 por x, 500 la parte fija y 60 por x la parte variable, que depende del número de pólizas que se han vendido. El tipo de función es una función que se llama afín, ya que es una función cuya gráfica es una línea recta, pero no pasa por el origen de coordenadas. Para responder la última parte, ¿cuántas pólizas debe hacer para ganar 2.000 euros en un mes? Se sustituye la y por 2.000 euros y despejamos x tal como tenéis en la pantalla. Es una ecuación de primer grado, se pasan todos los números a un lado y la x se deja en el lado derecho. Nos queda 2.000 menos 500 igual a 60x, pasamos el 60 dividiendo, 1.500 entre 60 es igual a 25 pólizas. Esa es la solución del ejercicio número 3. Debe vender 25 pólizas para ganar 2.000 euros en un mes. El ejercicio dice lo siguiente. Los puntos obtenidos por un equipo de baloncesto en un partido se distribuyen de la siguiente forma. Ahí tenéis la tabla en la pantalla y nos piden, si estudiamos el valor en puntos que tiene cada canasta como una variable estadística, clasifique esta variable. Haga un diagrama de barras que recoja los datos y responda a las siguientes preguntas. Apartado A, ¿cuál es la puntuación total obtenida? Apartado B, ¿qué porcentaje del total de puntos han supuesto las canastas de 3 puntos? ¿Y el obtenido de tiros libres de 1 punto? Vamos a responder el ejercicio. La variable se dice que es cuantitativa discreta. Cuantitativa porque expresa un valor numérico y discreta porque no puede tomar más que valores enteros. No puede tomar cualquier valor decimal. No puede haber canastas que valgan 1,5 puntos, por ejemplo. El diagrama de barras pedido sería ese que tenéis en pantalla. En el eje X el valor de la variable 1, 2 y 3 y en el eje Y la frecuencia absoluta, es decir, el número de canastas anotadas. A continuación nos piden la puntuación total obtenida. La puntuación total obtenida se calcula sumando todos los puntos en función del valor de la canasta.
En este caso sería canastas de un punto hay 9, 1 por 9, serían los puntos totales obtenidos con tiros libres, más 2 por 30, que serían los puntos obtenidos en canastas que valen 2 puntos, más 3 por 7, los puntos obtenidos con las canastas de 3 puntos. En total, sumando 90 puntos. Ahora, para calcular el porcentaje total de puntos que han supuesto las canastas de 3 puntos y los tiros libres, lo primero que vamos a hacer es calcular individualmente cuántos puntos han aportado cada uno de los tipos de canastas. En este caso, la puntuación, gracias a los tiros de 3 puntos, ha sido 21 puntos, 3 por 7. Y en los tiros libres, 1 por 9, 9 puntos. Ya podemos calcular los porcentajes. El porcentaje debido a puntos con canastas de 3 es 21 entre 90 por 100 igual a 23,3%. Y los puntos obtenidos con canastas de 1, el porcentaje será 9 entre 90 por 100 igual al 10%. Ahí escribimos el resultado. En total se obtuvieron 90 puntos, de los cuales el 23,3% fueron mediante canastas de 3 puntos y el 10% mediante tiros libres. El ejercicio dice lo siguiente. Un bidón cilíndrico con tapa tiene 80 centímetros de diámetro y 1,5 metros de altura. Calcule en metros cuadrados la superficie de metal que se necesita para fabricarlo. Vamos a resolver el ejercicio. Ahí tenéis un cilindro dibujado, 80 centímetros de diámetro y 1,5 metros de altura. Debemos calcular el área total del cilindro. Primero calculo el área de la base y de la tapa. Para ello sé que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, por lo tanto el área de la base es pi por r cuadrado. Tengo que tener en cuenta que el radio es la mitad del diámetro, por lo tanto el radio son 40 centímetros, es decir, en metros 0,4 metros, tal como tenéis ahí en la pantalla. Por lo tanto, el área de la base es pi por 0,4 al cuadrado, aproximadamente 0,5024 metros cuadrados. Lógicamente, el área de la tapa es igual que el área de la base y será la misma. El área lateral se calcula utilizando la fórmula 2pi por el radio por la altura. En este caso, sustituyendo el radio por 0,4 y la altura por 1,5 metros, obtenemos que el área lateral del cilindro es 3,768 metros cuadrados. Sumamos todas las áreas y se calcula la superficie de metal necesaria. Ahí la tenéis en pantalla. Sumando, nos queda que la superficie de metal necesaria será de 4,7728 metros cuadrados. El ejercicio dice lo siguiente. Una moto cuesta 3.480 euros, de los que hay que pagar los 2/5 de entrada. El resto hay que abonarlo como sigue. La cuarta parte de lo que queda al cabo de un mes y el resto con un recargo del 10% repartido en 6 mensualidades. ¿Cuál es el importe de cada uno de los plazos? Vamos a resolver el ejercicio. En este tipo de problemas, en los cuales trabajamos con fracciones de fracciones, es conveniente plantear el ejercicio con un diagrama de árbol. En este caso pagaremos 2/5 de la entrada y el resto será 3/5. A continuación, el segundo pago será la cuarta parte del resto y a plazos las 3/4 partes del resto. Lo que vamos a hacer, si os fijáis ahora, es para pagar a plazos pagaremos las 3/4 partes de las 3/5 partes de 3.480 euros. Ahí lo hacemos, 3/4 por 3/5 por 3.480, nos queda un total de 1.566 euros que hay que pagar a plazos. La cuestión es que ahora nos dicen que hay un recargo del 10%. Como hay un recargo del 10%, tenemos que agregarle ese 10% a los 1.566 euros. Para hacer aumentos o disminuciones porcentuales, a mí me gusta utilizar la fórmula que veis en pantalla. Cantidad final igual a cantidad inicial por 1 más el porcentaje partido 100. El signo positivo es porque es un aumento porcentual. Si fuera una disminución porcentual, pondría un signo menos. Sustituimos los datos. La cantidad final es igual a 1.566 euros por 1 más 10 entre 100. Operamos
1 más 10 entre 100 es 1,1 y al hacer la multiplicación nos queda que la cantidad final es 1.722,6 euros. Vamos a dividir esa cantidad entre las 6 mensualidades. En total me queda 1.722,6 entre 6 igual a 287,1 euros. Y ese es el valor de cada mensualidad. Si quisiéramos saber cuánto deberíamos dar de entrada o cuál es el importe del segundo pago, el ejercicio se haría de forma similar, pero sin agregar toda la parte del recargo del 10%. Es decir, haríamos 2/5 de 3.480 y para el segundo pago 1/4 de 3/5 de 3.480 euros. Podéis hacerlo en vuestra libreta para aseguraros de que lo habéis entendido. El ejercicio dice lo siguiente. Observe la siguiente gráfica temperatura-tiempo que indica el enfriamiento de una sustancia inicialmente gaseosa a la presión de una atmósfera al nivel del mar desde 50 grados centígrados hasta menos 2 grados centígrados. Y responda a las siguientes cuestiones. Ahí tenéis las cuestiones que nos piden. Vamos a contestarla. Empezaremos por el apartado A. Indique sobre la gráfica los diferentes estados en que se encuentra esta sustancia y los cambios de estado que tienen lugar con sus nombres. Bueno, pues inicialmente la sustancia está en estado gaseoso, tal como nos dicen. A continuación pasa a estado líquido cuando se enfría. Y por último termina en estado sólido al cabo del proceso. Por otro lado, para pasar de estado gaseoso a estado líquido, se produce un fenómeno que se llama condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. Nos piden también cuál es el punto de fusión y el punto de ebullición. Ahí los he marcado en pantalla. Son 10 grados centígrados y 40 grados centígrados respectivamente, ya que son esas temperaturas a las cuales se produce el cambio de fase correspondiente. Por otro lado, ¿cuánto tarda en pasar de líquido a sólido? Ahí lo he marcado. Pasa de líquido a sólido entre los minutos 13 y 20, por lo tanto, tarda 7 minutos. El ejercicio dice lo siguiente. Observe el esquema que viene a continuación relacionado con la contaminación de las aguas y observe las preguntas que vienen a continuación. Ahí podéis ver un esquema en el cual tenemos varias magnitudes. OD, DBO y sólidos en suspensión. En primer lugar, nos piden que expliquemos lo que significan las siglas OD y DBO. OD es el oxígeno disuelto, es la cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. Este oxígeno libre es fundamental para la vida de los peces, plantas y algas y otros organismos, por eso desde siempre se ha considerado como un indicador de la capacidad de un río para mantener la vida acuática. Por otro lado, el valor de la DBO indica la cantidad de oxígeno disuelto que se requiere durante un tiempo determinado para la degradación biológica de las sustancias orgánicas contenidas en el agua residual. Problema: si hay poco oxígeno disuelto en agua, la vida, tanto plantas, pero sobre todo pececitos, que hay en el agua, corre riesgo, porque si no hay oxígeno disuelto no pueden sobrevivir. En el apartado B nos dice señale el punto donde se ha producido el vertido de aguas residuales y explique por qué lo sabe. He marcado el punto A. En el punto A se produce el vertido. ¿Por qué? Se observa que aumenta la cantidad de sólidos en suspensión, aumenta la DBO debido al vertido y disminuye la cantidad de oxígeno disuelto. Y en el apartado C nos piden que señalemos el punto donde ya se ha producido la recuperación del río, justificando su respuesta. He indicado que es en el punto D. El río está completamente recuperado en el punto D. Los valores de OD, DBO y sólidos en suspensión vuelven a los valores anteriores a los que había justo antes del vertido. El ejercicio dice lo siguiente. En el siguiente cuadro de mando y protección de una vivienda, nos piden apartado A qué significan las siglas ICP y cuál es su función. Vamos a contestarlo directamente. El interruptor ICP
Su nombre significa interruptor de control de potencia y su función es que sirve para limitar el consumo de energía del cliente a la potencia que ha contratado. El ejercicio dice lo siguiente. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones sobre redes son verdaderas y cuáles son falsas. En función del tamaño hay dos tipos de redes, LAN y WAN. Eso es falso. Los ordenadores que forman una red WAN pueden estar repartidos por todo el mundo. Eso es verdadero. Internet es un tipo de red metropolitana. Eso es falso. Los ordenadores que forman parte de una red de área local están situados en diversos países de un mismo continente. Eso es falso. Las redes más rápidas son las LAN. Eso es verdadero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado las dudas que pudierais tener. Os agradecería que le dierais un like al vídeo y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, no dudéis en suscribiros y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.